Caminantes de todo el mundo recorren cada año estos senderos con un mismo destino, llegar a Santiago de Compostela. Dicen que es una experiencia única y que quien prueba, repite. El camino francés donde nos encontramos es el más conocido por los peregrinos y también el más transitado. En esta ruta hay muchos albergues donde hacen un alto en el camino y descansan. Pero 3 de ellos tienen algo especial, diferente al resto. Hablamos de los albergues de Ponferrada, Astorga y Villadangos del Páramo, en la provincia de León. En ellos, estudiantes de podología, fisioterapia y terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández atienden de forma voluntaria y gratuita a los peregrinos. Les curan las ampollas de los pies, les relajan los músculos y les asesoran para evitar lesiones. Es una actividad pionera y única en España. Hoy, en Reportajes UMH, nos ponemos las botas y recorremos el Camino de Santiago desde 2 puntos de vista diferentes. Yo con los estudiantes de la UMH y yo con los peregrinos. ¡Vamos para allá! Son las 7 de la mañana y ya estoy listo para comenzar a andar. Hay que levantarse bien temprano si quieres huir del sol del mediodía. ¡Vamos allá! ¡Buen camino! Muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús, ¿de dónde vienes? De Cádiz. ¿Y cuántos kilómetros llevas? Pues desde León. ¿Has empezado en León? Sí. ¿Y cómo va el cuerpo? Muy mal. Muy mal. Por ejemplo, vengo de Ambros, de Riego de Ambros hasta aquí se me ha hecho eterno. Sí. Y solo son 5 kilómetros. ¿Pero qué te duelen ya? ¿Los pies, la Los espalda? pies, los cuadríceps, los gemelos se me cargan, todo. Y Y hoy llego hasta Ponferrada. O sea, me quedan todavía 6 kilómetros. pues nada, no interrumpimos más el camino. Venga. Que tengas suerte. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Muy bien, muy bien. Soy Benedict, soy de Alemania. Termino mi estudio ahora y Sí. después puedo hacer el camino, sí, me gusta mucho. ¿Cuántos kilómetros llevas ya? De León a Santiago son como 300 picos, no sé exactamente. ¿Y qué tal? ¿Te duele algo ahora mismo? Los pies, claro. ¿Sí? Por la mañana, mientras los peregrinos hacen su etapa diaria, los estudiantes de la UMH aprovechan su tiempo libre para hacer turismo y actividades al aire libre. Hoy nos vamos con ellos a Villafranca del Bierzo. Hombre, nos volvemos a encontrar. ¿Qué Aquí tal ha ido el estamos. camino? Pues la verdad que muy bien, pero muy cansado. Ser peregrino tiene mucho mérito, ¿eh? Uf. ¿Tú qué tal? Muy bien, hemos estado de excursión en un pueblo, nos hemos bañado en un río y la verdad es que muy bien. ¿Sí? Pues entramos para adentro a ver cómo miman a nuestros peregrinos. Claro, vamos. ¿Qué le has hecho? ¿Qué tenía? Que apoya demasiado la cabeza del primer meta, entonces esa presión, el calor, el león ha hecho que le salga una ampolla muy grande y el pobre pues no podía caminar, entonces lo que he hecho ha sido desinfectarla, drenarla un poquito y mañana yo creo que va a estar mucho mejor. ¿Y esas son las dolencias típicas de los peregrinos? Sí, ampollas por andar mucho y calor. Exacto, y el sudor del pie, y la mejor manera es cambiarse calcetín, hacer parones cada poco para vigilarse el pie
Caminar de noche sobre todo, intentar caminar lo antes posible, salir a las 6, a las 5:30, que aquí en León no hace tanto calor. ¿Calzado cómo debe de ser? El calzado debe ser un calzado cerrado siempre. Yo creo que las botas es lo mejor que se puede llevar. Entonces, un calzado cerrado, Sí. cambiar el calcetín ¿cada cuánto? Cada 10 kilómetros sería, o cuando esté muy húmedo. Hay gente que se lo tiene que cambiar si hace 25 kilómetros, se lo cambia 4 veces. Echarse crema cuando llegas, si tienes una rozadura, vaselina. Cecilia, en esta camilla en la que estamos sentadas es donde atendéis a los peregrinos que vienen. Sí. Y tú les atiendes en la parte de fisioterapia. Exactamente. ¿Qué dolencias suelen venir los peregrinos? Pues mira, justo hoy nos han venido un montón de dolencias del tibial anterior, porque al andar, al hacer la dorsiflexión del pie, es un tendón que es un músculo que se carga un montón, y hoy no sé si hemos tratado 6, 7 pacientes, pues 4 han venido con dolor en el tibial anterior. También muchas tendinitis rotulianas de cuando suben pendientes y bajan. En el Aquiles son casi todo tendinitis, inflamación por sobrecarga del músculo, porque mucha gente viene sin entrenar y sin prepararse mucho. ¿Y qué os dicen los peregrinos cuando acaban? ¿Están satisfechos? Siempre, ¡ay, qué gusto! ¡Ay, esto debería estar en más sitios! Se te agradece un montón. ¿Es tu segundo año Sí, que vienes? sí. ¿Por qué repites? Porque es increíble, porque aprendes un montón, trabajas con podología, que te enseñan un montón de cosas, a todo el mundo nos entran ganas de estudiar la otra carrera que estás viendo al lado cómo trabajan, por la mañana te vas de excursión con gente que o conoces o la estás conociendo y te toca vivir con ella todo el día y te lo pasas genial. Entonces es una experiencia que yo se la recomiendo a cualquiera. Andrea, ¿qué estabais haciendo hace un momento en estas colchonetas? Pues estamos haciendo técnicas de relajación. Estimulamos diferentes grupos musculares mediante estímulos, por ejemplo con la pelota. La pelota. Tenemos aquí varios cepillos, esponja y eso, y vamos estimulando diferentes grupos musculares. ¿Y esto para qué lo hacéis? Para que los peregrinos después de esa jornada intensa Claro, se relajen. un poco y tengan su momento relax, que a todos nos viene bien. Esto luego, ¿en qué les ayuda a ellos? Además de relajarse, luego a dormir más plácidamente. Sí, para descansar mejor. ¿Cómo lo notas? ¿Molesta menos? Esteban, ¿qué te ocurría? ¿Qué te han tratado? De las cervicales. Tenía un del lado izquierdo un poco cargado y bueno, me han hecho ahí un pequeño masaje para relajarme un poco. Y bueno, bien, bien. ¿Te encuentras perfectamente ahora? Sí, me encuentro mejor. La verdad que me veo más, el cuello más suelto y bueno. Entonces, ¿cómo valoras esta iniciativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche? La verdad que es fenomenal. Para los peregrinos yo pienso que, pues oye, siempre es bueno que te atiendan, para poder seguir el viaje en condiciones, vaya. Primero coincidimos en Villadangos, no conocíamos el servicio, pero cuando nos enteramos nos trataron súper bien y nos dijeron en Astorga te revisamos. Nos revisaron en Astorga y después, como sabíamos que estaban en Ponferrada, pues aquí hemos venido. Vas siguiendo el camino de los Ahí servicios vamos, también de la ahí vamos, universidad. somos fieles. ¿Y qué tal? ¿Cómo valoras el servicio? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, porque sí que noté, por ejemplo, mejoría de un día para otro. Ayer, el otro día en los trapecios y hoy en la espalda me han tratado y súper bien, la verdad. Amanece un nuevo día y los senderos se vuelven a llenar de caminantes que continúan su peregrinación hacia Santiago de Compostela. Y gracias a los cuidados de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, ese camino será más llevadero. Peregrinos, buen camino.